La Revolución Francesa de 1789 fue un momento crucial en la historia mundial, marcado por el desmantelamiento del antiguo régimen y el surgimiento de ideales democráticos. Dos eventos clave que sentaron las bases para esta transformación fueron la convocatoria de los Estados Generales y el posterior juramento del juego de pelota. Estos acontecimientos no solo simbolizaron el creciente deseo de reforma, sino que también representaron el cambio en las dinámicas de poder entre la monarquía y el pueblo francés. Este ensayo analiza estos eventos explorando sus orígenes, implicaciones y trascendencia. Contexto: el antiguo régimen y la crisis financiera. A finales del siglo XVIII, Francia era una monarquía absoluta bajo el reinado de Luis XVI, caracterizada por una rígida jerarquía social conocida como el antiguo régimen. La sociedad francesa estaba dividida en tres estamentos. 1. El primer estado. El clero, que gozaba de privilegios como la exención de impuestos y una gran influencia en los asuntos sociales y políticos. 2. El segundo estado. La nobleza, que también estaba exenta de impuestos y ocupaba altos cargos en el gobierno y el ejército. 3. El tercer estado, compuesto por la gran mayoría de la población, incluidos campesinos, trabajadores urbanos y la burguesía, clase media. Este estamento soportaba el peso de los impuestos y enfrentaba pobreza e inequidad generalizadas. En la década de 1780, Francia enfrentaba una grave crisis financiera. Años de guerras costosas, incluida su participación en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, habían agotado las arcas reales. Además, el gasto extravagante de la monarquía agravó la situación. Los intentos de reforma, como la imposición de nuevos impuestos, encontraron resistencia en los estamentos privilegiados, lo que llevó a un estancamiento político. Reconociendo la gravedad de la crisis, Luis XVI convocó a los Estados Generales en 1789. Esta asamblea, que no se había reunido desde 1614, tenía como objetivo abordar los problemas financieros del reino y proponer soluciones. Sin embargo, pronto se convirtió en una plataforma para discusiones más amplias sobre la gobernanza y los derechos del pueblo. Los Estados Generales, una plataforma para el cambio. Los Estados Generales se inauguraron el 5 de mayo de 1789 en Versalles. Cada estamento presentó una lista de agravios o cahier de doléances, reflejando sus demandas y expectativas. Mientras que el primer y segundo estado se centraron en mantener sus privilegios, el tercer estado buscaba reformas profundas como un sistema tributario más justo, igualdad ante la ley y el establecimiento de una monarquía constitucional. Un tema clave surgió en torno al sistema de votación. Tradicionalmente, cada estamento tenía un voto, lo que permitía al primer y segundo estado superar al tercer estado, a pesar de representar solo una pequeña fracción de la población. El tercer estado, que representaba la mayoría, exigió el voto por cabeza para garantizar una representación justa. Cuando sus demandas fueron ignoradas, las tensiones aumentaron. El 17 de junio de 1789, el tercer estado dio un paso audaz al declararse a sí mismo como la Asamblea Nacional, reclamando el derecho a representar a toda la nación francesa. Este acto significó un desafío directo a la autoridad del rey y a la estructura tradicional de los Estados Generales. Del juego de pelota, una declaración de unidad y resolución. La situación alcanzó un punto crítico el 20 de junio de 1789, cuando los miembros de la Asamblea Nacional llegaron a su sala de reuniones habitual solo para encontrarla cerrada y custodiada. Este movimiento, probablemente ordenado por el rey, fue percibido como un intento de suprimir sus actividades. Sin desanimarse, los diputados se reunieron en una cancha de tenis cubierta cercana, conocida como el Jeu de Paume. Allí tomaron el histórico juramento del juego de pelota, Serment du Jeu de Paume. Liderados por figuras como Jean-Sylvain Bailly y Emmanuel-Joseph Sieyès, los diputados juraron no separarse y reunirse donde las circunstancias lo requieran, hasta que se establezca la constitución del reino. Este juramento demostró su compromiso con la redacción de una nueva constitución y marcó una ruptura decisiva con la autoridad real. El juramento del juego de pelota fue significativo por varias razones. 1. Unidad a pesar de las divisiones. A pesar de las diferencias de origen e ideología, los diputados del tercer estado, junto con algunos miembros reformistas del primer y segundo estados, se unieron en torno a una causa común. 2. Desafío al absolutismo.
El juramento representó un desafío directo al derecho divino de los reyes y al sistema absolutista, afirmando la soberanía del pueblo. 3. Inspiración para la revolución. Este evento galvanizó el apoyo popular a la Asamblea Nacional e inspiró más acciones revolucionarias en toda Francia. Las consecuencias hacia la revolución. El juramento del juego de pelota desencadenó una serie de eventos que aceleraron la caída del antiguo régimen. En respuesta al creciente descontento, Luis XVI intentó apaciguar a la Asamblea Nacional, ordenando al primer y segundo estados que se unieran a sus deliberaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, el rey desplegó tropas alrededor de París y Versalles, lo que aumentó los temores de una represión. El pueblo, ya agitado por las dificultades económicas y los altos precios del pan, se movilizó en apoyo de la Asamblea Nacional. El 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla simbolizó el rechazo del pueblo a la tiranía y su disposición a luchar por sus derechos. Este acto de desafío es ampliamente considerado como el inicio de la Revolución Francesa. La Asamblea Nacional continuó su trabajo, adoptando finalmente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en agosto de 1789. Este documento histórico proclamó los principios de libertad, igualdad y fraternidad, sentando las bases de un nuevo orden político. El legado de los Estados Generales y el juramento del juego de pelota. Los Estados Generales y el juramento del juego de pelota fueron momentos transformadores en la historia de Francia, con profundas implicaciones para el movimiento revolucionario en general. Señalaron el fin de la monarquía absoluta y la emergencia de la soberanía popular como principio rector del gobierno. 1. Nacimiento de la democracia moderna. La afirmación de los derechos del tercer estado y la formación de la Asamblea Nacional sentaron un precedente para la representación democrática y el gobierno constitucional. 2. Inspiración para otros movimientos. Los eventos de 1789 inspiraron movimientos revolucionarios en toda Europa y más allá, sirviendo como modelo para quienes buscaban desafiar sistemas de poder arraigados. 3. Significado cultural. El juramento del juego de pelota se convirtió en un símbolo poderoso de unidad y resistencia, inmortalizado en la famosa pintura de Jacques-Louis David. Los Estados Generales y el juramento del juego de pelota no fueron meros episodios previos a la Revolución Francesa, fueron catalizadores que encarnaron las aspiraciones de una nación que anhelaba el cambio. A través de su valentía y determinación, los diputados del Tercer Estado no solo desafiaron el statu quo, sino que también sentaron las bases para una nueva era de libertad y justicia. Estos eventos siguen siendo recordatorios perdurables del poder de la acción colectiva y la búsqueda incansable de la igualdad y los derechos humanos.